Entonces, el circuito de la figura se encuentra conectado a la red domiciliaria argentina, papá. Sabiendo que las bobinas poseen un coeficiente de acoplamiento K igual a 1 y que la corriente eficaz que circular por el circuito es 1,1 amper, calcular el valor de R y la frecuencia de resonancia. Bueno, entonces, red domiciliaria argentina es dato nivel, si me lo preguntan en el medio del final, yo no se los respondería, por si payos. Pero bueno, ¿qué me está diciendo red domiciliaria argentina? Tensión y 220 frecuencia. ¿Qué cosa 220? volts. ¿Qué cosa? ¿De tensión qué? Eficaz. Eficaz. Cuidado con eso. Así que esto quiere decir, La de 50 Hz también. efectivamente, tensión eficaz de 220 volts y una frecuencia de 50 Hz. Yanquilandia, por ejemplo, tiene 110 volts, 60 Hz. Así que red domiciliaria argentina quiere decir esto, la tensión del generador eficaz 220, frecuencia 50 Hz. Perfecto. En base a esto y en base a conocer la corriente eficaz del circuito, en base a conocer L1, L2 y C, tengo que averiguar el valor de R. ¿Bien? ¿Qué proponen? La tensión del generador es igual a I por el módulo de Z. Y tenés todo. Ok. Menos R. Veje eficaz. Voy a sacar el subíndice eficaz de todas las cuentas. Sobreentiendan que voy a trabajar todo con eficaz. Va a ser I por módulo de Z. Y básicamente dijimos que módulo de Z va a ser la raíz de R cuadrado menos XL menos XC, lo que es lo mismo omega L menos 1 sobre omega C al cuadrado. Esto es más. Perdón. Bueno, entonces, antes lo puse más, como más o menos. Ahora me agarró la paranoia. ¿Lo escribí bien? No, si antes lo escribí bien. Bueno. Entonces, la única incógnita acá es R. Entonces, acá L, ¿qué tendría que poner? El equivalente. ¿Cómo sería el equivalente? L1 más L2 más 2M. ¿Por qué más? Porque son homólogos. O sea, siempre que me dicen son homólogos, digo que técnicamente está sintácticamente mal decir son homólogos. O sea, es por la orientación de los bornes homólogos más bien. Porque si yo te ponía esto así, te podía decir, bueno, estos son homólogos. Bueno. ¿Entienden el concepto ese de homología? ¿Qué es lo que tiene que ver? Pregunta para todos. Sí, el puntito. O sea, si están, yo lo que pienso, si están del mismo lado, es aditivo, y si están de lados contrarios, es sustractivo. Ok. ¿Cómo se llama? La necesidad de eso surge por la propia geometría de los solenoides. Porque si no me dijeran esto, deberían especificarme, supónganse que este es el núcleo de hierro, o el núcleo de lo que sea, de los solenoides, deberían especificarme cómo están enrollados. Y no me van a hacer un dibujo tridimensional cada vez que hagamos un ejercicio con inductores. Así que la forma más fácil es decir, bueno, ya está. Vamos a poner de qué lado son iguales, básicamente. Y eso es indicativo de si es aditivo o sustractivo. Si los bornes homólogos se encuentran en la misma orientación, es decir, los dos arriba, los dos a la izquierda, los dos del mismo lado, va a ser aditivo y si no va a ser sustractivo. Lo que quiero que se vea es que esto o esto es exactamente lo mismo. ¿Saben? De la misma forma que esto
o esto, también es exactamente lo mismo. Así que el más va por la homología. ¿Tan? Pregunta capaz tonta. La B de la derecha no te indica nada. Es algo que mide, nada más. Es para el B, es el voltímetro. Me van a pedir la caída de tensión en el B. ¿Cuánto vale B sub L? Joya. Los voltímetros siempre los consideramos ideales, así que consideramos que no afectan al circuito. En la realidad real sí lo afectan porque tienen cierta resistencia, impedancia en realidad, pero bueno, lo ignoramos. Bueno, M, ¿cómo se calcula? K por la raíz de L1 por L2. K por la raíz de L1 por L2. En el enunciado me dijeron que K es igual a 1. Eso tiene una forma sintáctica de mencionarse. Que están perfectamente acoplados. Ah, complemento perfecto. ¿Se entiende conceptualmente qué es el K? No. ¿Qué sería? Ten en cuenta esto. La tensión en los inductores depende del campo, de la variación de campo magnético que, en realidad la variación de flujo que siente el solenoide. ¿Tá? Así que, ¿qué es lo que pasa? Si circula una corriente por acá, esto va a generar un campo magnético, ¿tá? Que tiene una pinta más o menos así. ¿Tá? Cierta fracción de este campo magnético es la que va a atravesar el otro solenoide. ¿Tá? ¿Qué es lo que sucede? Si el otro solenoide está perfectamente acoplado, quiere decir una de dos cosas, que está directamente pegado, ¿está bien? Así que todo el campo magnético de uno se lo fuma el otro, o también puede suceder que, no sé, están separados cierta distancia, pero no sé, tienen el mismo núcleo de hierro, por ende el campo magnético, la totalidad de una atraviesa el otro, ¿está bien? Así que eso es el acoplamiento, es un factor entre 0 y 1 que me dice cuánto del campo magnético de uno siente el otro. Una vuelta tomaron en un final, me decían, pese a que los inductores están en serie, están a una distancia bastante grande. ¿De qué es indicativo eso? ¿De que K vale 0? De que K vale 0, básicamente. Si ustedes tienen un solenoide acá y el otro está acá, el campo magnético que cause este no le va a llegar al otro. ¿Saben? Ya se abre todo, ya se cierran las líneas de campo. ¿Saben? Hay una fórmula para calcular el K con la distancia, pero tranqui, no la tienen que saber. Simplemente entiendan que depende de la distancia. ¿Saben? Así que K igual a 1, acoplamiento perfecto. Listo. Así que el M se calcula así. O sea que el L, vale, L1 más L2 más 2 raíz de L1 por L2. Bueno, recordemos que voy a mencionar algo, que si esto hubiese sido conectado por los bornes no homólogos, me hubiese dado negativo, esa parte. Y lo menciono porque hay un ejercicio de un final que no me acuerdo cuál es, donde esta cuenta da negativo. Tengan en cuenta que están mal los datos en ese final, por si se lo cruza. Pero me puede dar negativo el equivalente. Bueno. Entonces, si hacemos los números, me termina dando calculadora. Puntos más puntos más raíz. 4,75 más o menos. Bueno, 4,75 milihenry. Así que ya tenemos el equivalente, podemos despejar R de ahí, ¿no? Va a ser BG sobre I, todo al cuadrado, menos, pensando, sí,
menos omega L menos 1 sobre omega C, todo al cuadrado, raíz de todo esto. ¿Ah? Bueno. Así que R me termina dando, ahí os lo cuento. Bueno, no lo mencioné, pero omega, ¿cuánto vale? 2 pi por la frecuencia. Entonces me queda raíz de BG sobre I, 220 sobre 1,1. Al cuadrado menos omega L sería 100 pi por L, 475 mili, menos 1 dividido omega C. Capacidad, ¿cuánto era? 0,2 mili. Esto era todo al cuadrado. Puse bien esto. Creo que me comí un paréntesis gigante. Math error. ¿Qué carajo puse? Vamos a ir más lento. Intenté ponerlo todo de entrada. BG sobre I termina dando 220 dividido 1,1. Esto es 200. Que sería el módulo de Z. Así que eso me queda raíz de 200 a un cuadrado. Menos. Y lo que está acá adentro termina dando 100 pi por 475 mili. Menos 1 dividido 100 pi por 0,2 mili. 133. Bueno, esto está terminando. Raíz de 200 cuadrados menos 133 cuadrados. 150, más o menos. Más o menos. ¿Están? No. Y esa era la resistencia. Bueno, ese es el valor de R. Y después me pedían la frecuencia de resonancia. ¿Cómo se calculaba la frecuencia de resonancia? Haciendo omega L menos 1 sobre omega C, perdón, omega no W, igual a 0. No, omega estaba correcto. Ah, A ver, XL menos XA igual a 0, BL igual a BC, las 50 millones de alternativas que tiene. Partan de la base que quieran. Esto sería resonancia. Por ende, I por XL es igual a I por XC, o sea que omega L es igual a 1 sobre omega C. O sea que omega cuadrado me termina dando 1 sobre LC. Omega es 1 sobre raíz de LC, pero ojo que esto no es la respuesta. Esto sería de resonancia, ¿no? Vamos a especificarlo. 2pi por frecuencia de resonancia es 1 sobre raíz de LC, o sea que la frecuencia de resonancia es 1 sobre 2pi raíz de LC. ¿Está? Bueno. Él era 475 mili. C era 0,2 mili. Veamos.
16 Hz, me da a mí. Suponiendo que ya eché bien la cuenta. Ok. Fenomenal. Eso es lo que pedía la. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Cómo averigué R? ¿Cómo averigué frecuencia de resonancia? Uf. Bueno. Ahora me preguntan la medición del voltímetro V. ¿Tan? Los voltímetros que miden, o sea, tensión, ¿no? Pero, ¿cuál en específico? Eficaz. Eficaz. ¿Tan? Ya venía trabajando en eficaz, así que no voy a tener que cambiar nada. Supónganse que el ejercicio lo venía haciendo en pico y averiguaba el valor pico de L. ¿Cómo averiguaba el eficaz? Dividís por raíz de 2. Listo. Eso nomás. Así que el voltímetro V va a medir BL. Básicamente el ejercicio me estaba mandando a calcular BL. ¿Tan? ¿Cómo se calcula BL? Y por XL. Y por aquí se me queda la corriente, era 1,1. Y la omega era 100 pi. Esto era 475. Sí. Bueno, entonces me queda 164. ¿Está? Y después me dice graficar el triángulo de potencia a escala y qué comportamiento tiene el circuito. Bueno, ¿qué sería el triángulo de potencia? Calcular las 3 potencias y hacer el triangulito. Listo. Los escucho. Activa y eficaz cuadrado por R. Y eficaz, sí, vamos a ponerlo así. Si miran un diagrama fasorial, B eficaz y coseno de B eficaz por coseno de phi z da BR. Así que me termina dando BR por I eficaz. Pero BR es I eficaz, bueno, sería BR eficaz, ¿no? Así que BR eficaz sería I eficaz por R, o sea que me termina dando efectivamente I cuadrado por R, la típica. Q, Lo mismo con el seno. lo mismo pero con C. Y, ¿cómo se llama? B eficaz sería del generador esto, ¿no? BG eficaz por el seno de phi z me termina dando XL menos XC. Perdón. XL menos XC por corriente eficaz, porque sería lo mismo que la tensión que cae sobre el inductor y el capacitor. Así que esto se traduce a esto. O lo que lo mismo. Cualquiera estoy escribiendo. Y S me termina dando VG eficaz
por I eficaz. Ahora, unidades de potencia. Está en watt. De potencia activa, perdón. Está en watt. Esto es watt. Esto es volt ampere reactivo. Y esto está en volt ampere. Tengan en cuenta eso. Que un enunciado puede dar una potencia de dato en volt ampere y si tienen que ayudar ustedes de que es la aparente, por ejemplo. Bueno. Ahora hago las cuentas, los numeritos, todo lo que quieran, pero el comportamiento inductivo, en el punto de vista cuentas, ¿dónde va a ser evidente? ¿Inductivo o capacitivo? En el Q. En el Q. ¿Qué va a pasar con el Q si era inductivo o capacitivo? Si es inductivo es mayor que 0 y si es capacitivo menor que 0. Efectivamente. Pregunta, sin hacer más números de los que ya hice, ¿es posible ver si esto ya tiene comportamiento inductivo o capacitivo? Sin hacer ningún número más. Había una relación entre la frecuencia y la de resonancia, pero no me la acuerdo. Bueno, razonala. Nada, a veces. En algún final te lo van a hacer razonar. Fíjense. El diagrama fasorial de resonancia es así. No. Esto es lo que sucedería a 16 Hz. ¿Saben? Esto sería BL, BC, BR. Piensen en cómo se calcula cada una. La frecuencia, ¿cuál o cuáles de estas tensiones me modifica? En cuanto a relaciones. Aquello, ¿cómo se calcula BR? Y por R. ¿Cómo se calcula BL? Y por XL. ¿Y cuánto vale XL? Omega por L. O sea que esta vale I por omega L, mientras que esta vale I sobre omega C. ¿Qué va a pasar entonces si aumenta la frecuencia? Uno aumenta y otro disminuye. Claro. Se vuelve algo así. A mayor frecuencia, mayor BL y menor BC. ¿Está? Así que pregunto de nuevo. Si resonancia es 16 y la frecuencia actual es 50, ¿en qué comportamiento vamos a estar? Inductivo. Inductivo. ¿Ah? Bueno, ahora me lo dirá la propia cuenta. Bueno, entonces, esto me termina dando 1,1 cuadrado por 150. 181,5 watt. 1,1 cuadrado por XL menos XC. 100 pi por 435 mili menos 1 sobre 100 pi por 0,2 mili era esto. Esta cuenta debería darme positivo si se ve en la cuenta. Efectivamente, 146,1 watt no capo. Volt ampere reactivo.
Bueno, y esta me tiene que dar más grande que los dos, si no se me rompe Pitágoras, ¿no? 220 por 1,1. 242. Con la perra. Así que hagamos un diagrama fasorial que se lleve bien con estos numeritos. Yo diría que con uno de 50 watts por cuadradito. ¿Estamos bien? Este diagrama tratenlo de hacerlo lo más grande posible. Bien. Si vamos a decir 50 watts por cuadradito, 50, 100, 150, esto sería 200, así que 181 está más o menos. Más o menos. Por ahí, ponele. Esto sería P. Q sería 146, más o menos 150, así que estaría por acá. Sería Q. Ahora vamos a ponerlo donde corresponde. Sería ahí. Bueno, y esto sería S. ¿Está bien? Así que ahí está el triángulo de potencias a escala. Este ángulo es phi z. ¿Está bien? Que recomendaría que hagan una verificación, porque el phi z es averiguable por 52 millones de lados. ¿Está bien? Mirando el dibujo, que lo hice a escala, tengan en cuenta. ¿Cuánto debería darme phi z? Más o menos. Más o menos. Un poco menos de 45 grados. Ah, a ver quién le pega más cerca. Yo digo 36. ¿Cuánto dicen ustedes? Si quisiera hacer la cuenta para averiguar phi z, ¿qué cuenta harían? ¿Cuál se les ocurre? Hay 10 millones, pero bueno, ¿cuál se les ocurre? La contagente de Q sobre P. ¿Cómo? Arco tangente de Q sobre P. Ah, arco tangente. Está bien. Arco tangente de Q sobre P. Escuché cotangente y yo dije, ¿what? Ah. Arco tangente de Q sobre P. Veamos. Voy a poner la calculadora en grados. No rompamos la bola con radianes acá. No hace falta. Arco tangente de 146,1 dividido 181,5. 38,8, ¿no? En el palo, ¿no? Pero bueno, la escala sirve. Es una buena forma de ver si hicieron bien el ejercicio. Lo pedí a la base, ¿no? No. Otras cosas que le puede pedir este ejercicio es calcular, digo, hacer un diagrama el diagrama fasorial de las tensiones. Pero bueno, suelen pedir o el diagrama fasorial o el triángulo de potencias porque en efecto es el mismo gráfico, básicamente. El fasorial iba a terminar dando BR para acá, BL para allá, BC para acá. O sea que esto me daba BL menos BC. Y algo así me hubiese dado BG, siendo este ángulo también 38,8. Pero bueno. ¿Alguna duda con este? Bueno, esto básicamente me confirma el comportamiento inductivo. Por cierto, comportamiento resistivo es una de las formas más turbinas de decirle a resonancia. Si le dicen que un circuito tiene comportamiento resistivo, es resonancia. Bueno,
Espira cuadrada construida de un metal conductor capaz de deformarse de manera tal que su sección crece, según esta cuenta, se encuentra en el plano XY, donde hay un campo de inducción magnética constante y uniforme de 0,4 Tesla en K. Calcular la FEM inducida y la corriente que circula por la espira si su resistencia es constante e igual a 2 ohm. Indicar claramente el sentido de circulación. Desprecie los efectos de autoinducción en la propia espira. Ok. Este es uno más como un hacho de inducción. Esto pongo bastante énfasis en las clases de apoyo, pero ¿cuántas formas? O sea, vamos a replantear la pregunta. La FEM es menos variación de flujo en el tiempo, ¿no? O sea, menos la derivada del flujo en el tiempo. ¿Cuántas formas conocen de variar el flujo? Esta es una, variando la sección en el tiempo. ¿Qué otras hay? ¿Con velocidad? Con velocidad en un campo no uniforme, sí. ¿Qué otra hay? Y con un campo variable, ¿no? Con un campo variable en el tiempo. Y hay otra más. Básicamente me dijiste mover la espira, modificar el campo en función del tiempo. Y bueno, y esta que es modificar la espira. Modificar el área de la espira. Hay otra más. Que está en la guía. Con una corriente variable. La corriente variable es una forma de modificar el campo en función del tiempo. Claro. Me refería a otra. Girar la espira. O con eso. También se puede girar la espira. Que les da el generador de corriente alterna. Bueno, en las clases de apoyo hay un ejemplo hecho de cada uno. Tenemos esto. Dice su sección crece. Bueno, el campo magnético tiene esta pinta. Es un B uniforme. Yo puedo calcular, puedo hacer todas las cuentas que se alcanzan de las pelotas, pero lo que me interesa que se vea a ojo antes de hacer siquiera ninguna cuenta es qué sentido debería tener la corriente inducida. ¿Saben? ¿Qué sentido debería tener la corriente inducida? ¿Horaria o antihoraria? Anti-horaria. ¿Por qué antihoraria? Horaria, para que vaya como en contra del campo que sale para afuera. No sé si Si está me bien. lo justificás así nomás está mal. Porque La FEM se tiene que oponer al crecimiento del campo. al crecimiento del campo, no necesariamente al campo, a eso apunto. En realidad, el crecimiento del flujo. Y esa es la pregunta. ¿El flujo crece o decrece en este caso? Crece. Crece, ¿por qué crece? Porque tenés la ecuación ahí. A mayor tiempo, mayor sección. Bueno, y el flujo es la integral en esa sección, ¿no? Así que, si yo tengo la espira que cada vez es más grande como boquita, vamos a tener un flujo cada vez mayor. Si tenemos un flujo cada vez mayor, tiene que haber una corriente inducida que se oponga a ese crecimiento de flujo. Así que vamos a poner una corriente inducida así, que me genera un campo inducido así. ¿Vale? Bueno, bárbaro. Así que esto es lo que siempre pido que razonen de entrada si es que el ejercicio permite que se razone de entrada esto. Ahora,
todo muy lindo. Yo ya sé que me va a dar horario. ¿Cómo me voy a dar cómo me voy a dar cuenta numéricamente que la corriente me está dando horaria? ¿Qué tiene que suceder en las cuentas? Cuando termines de calcular la FEM, si habías presupuesto bueno, no sé, adivinado el sentido en la forma correcta, el signo te lo tiene que decir. O sea que vos decís si la corriente cómo me tiene que dar, positiva o negativa, para que sea correcto lo que yo supuse. Positiva, ¿no? Depende de cómo resuelvan el ejercicio. Supónganse que la corriente me da, no sé, menos 5 amperes. ¿Cómo yo sé si ese es el sentido correcto o incorrecto? ¿Qué me tengo que fijar? No va a depender de la normal. Depende de la normal. Así que depende enteramente de cómo suponen la normal. ¿Saben? Yo, personalmente, me gusta poner la normal en el mismo sentido que el campo de inducción magnética. Así que la normal es para allá. Así que si la normal la pongo así, la corriente que me tiene que dar para que sea horario, Negativo. negativo. ¿Saben? Bueno, así que el flujo se calcula. ¿Sí? ¿Saben? Esto me va a quedar con una normal supuesta para afuera, me va a quedar de S en K. ¿Saben? Se me termina dando así, si ya lo pensamos escalarmente. Y la pregunta que hago siempre, ¿esto me va a terminar dando B por área? Sí. Sí. En este caso el campo magnético es uniforme. Bueno. Así que el flujo es este. Así que lo que puedo hacer es calcular la derivada del flujo menos la derivada del flujo, que sería la FEM. Que me queda menos B por la derivada de S en función del tiempo. Que bueno, ya me termina dando menos. Si yo la normal la pongo para el lado del B inducido bueno, que adiviné. Ahí sí me tiene que dar positiva la FEM para que me coincida. ¿No? Sí. Ok, perfecto. Básicamente la normal que elijas y la corriente inducida te tiene que dar, tiene que coincidir la regla de la mano derecha. El B valía 0,4. Y la derivada de S en función del tiempo me termina dando esa componente nada más. Este 100 centímetros cuadrados, o sea, es 1 centímetro cuadrado por segundo. Entonces sería, en vez de centímetro cuadrado voy a poner 0,01 metro por segundo. Bueno, se me queda. Menos 40 microvolt. Menos 40 microvolt. No por segundo. Menos 40 microvolt. Bueno, una FEM minúscula. Genial. Así que eso sería la FEM. Y la corriente inducida, ¿cómo se calcula? La FEM divide la resistencia. FEM dividido la resistencia, o sea, me queda menos 40 microvolt. Y la resistencia creada son, o sea, menos 20 microamperes. Básicamente confirmando lo que había dicho, que iba en sentido horario. ¿Sabes? Bueno. Ahora, pregunta, ¿por qué el enunciado me dice esto? Esa FEM inducida a su vez no te puede generar un campo que vaya como alrededor de toda la espira.
No necesariamente alrededor, pero lo que veo es que la FEM causa una corriente que causa un campo, y ese campo podría causar, suponiendo que varíe, que en este caso no varía, pero bueno, ese campo podría causar a su vez otra corriente inducida, que podría causar otro campo inducido, que podría causar otra corriente inducida, y bueno, es un efecto en cascada. ¿Sí? Así que básicamente en la realidad real lo que sucede es que se van generando múltiples corrientes inducidas, cada vez más amortiguadas, a las cuales no les damos pelota. ¿Sí? Así que bueno, terminamos el análisis acá y decimos, bueno, esta corriente ya está. Bueno. Después me dicen, el B. La fuerza magnética total sobre la espira al minuto. ¿Cómo calculan esto? ¿Cómo calcula la fuerza magnética? La integral de I de L, producto vectorial B. Y si vos tenés una espira, ¿qué vas a tener que hacer? ¿Lo tenés que pasar a cartesianas? ¿What? El de L. No, o sea, sí, pero a lo que me refiero. ¿No es la de cada trámite? Claro, hay que hacer 4 integrales. ¿Ah? Pero el campo magnético es uniforme y la corriente es la misma. ¿Qué va a terminar sucediendo? Se anulan entre todas porque, o sea, son opuestas, ¿no? Se anula. Tengan en cuenta esto. La fuerza magnética es efectivamente esto. ¿Ah? La corriente inducida me va a terminar dando así, dijimos. Y el campo magnético siempre es saliente. ¿Está? Ahora, agarremos algún lado, qué sé yo. Acá, la fuerza magnética, ¿para dónde va a ser? Abajo. ¿Para? Para adentro. Para adentro. Hagan regla de la mano derecha. Ah. Y la fuerza magnética acá, adivinen. Son todas para adentro. Claro, son todas para adentro. Adentro. Así que la fuerza neta termina dando 0. Ah. Creo que lo podían poner de prepo, dado que aparece como axioma en el libro de la cátedra, que cuanto es un campo magnético uniforme en una espira cerrada, da 0 la fuerza neta. Está demostrado ya. Así que asumo que lo podían poner en entrada. El enunciado no lo pregunta, pero bueno, lo pregunto yo. ¿El torque? ¿Cómo lo calculan? El momento bipolar, ¿era? El momento bipolar magnético. Sí. Por B. Ujú. Si quieren verlo con la formulita, sí, pero piensen esto. Esto es la espira. Yo le estoy haciendo una fuerza entrante acá y una fuerza entrante así. O sea, así, 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 así. ¿Gira? No. No.
Así que el torque da 0. Ahora sí, desde el punto de vista cuentas con el momento dipolar magnético. ¿Cómo ven para dónde es el momento dipolar magnético? ¿De qué dependía ese sentido? De la normal. De la Ojo, no es el de la superficie. normal. No. O sea, tiene dirección normal a la superficie, pero el sentido, ¿cómo viene Lo dado? da la corriente. Lo da la corriente mediante arreglo de la mano derecha. Así que el momento dipolar magnético apuntaba para allá. O sea que básicamente si hacen m por b da 0, producto vectorial de vectores colineales. ¿Sabes? Eso sería con las cuentitas. Bueno, un comentario al margen, no lo pedía el enunciado, pero bueno, puede entrar tranquilamente la próxima fecha. Y en el C me dicen, si se pudiera modificar la intensidad del campo B de manera que tal que la misma varíe como esto, ¿cuál sería el valor de A, módulo y signo, para que la fuerza electromotriz inducida en la espira sea nula en 5 minutos? Pregunta. Esto, la cuenta hasta ahí, ¿cambia? No. No. Porque el hecho de que esto pase a tener una dependencia temporal me chupa un huevo. Esto es un diferencial espacial. ¿Está bien? Así que la cuenta hasta acá seguía exactamente igual. El paso siguiente es lo que se modificaba. ¿Qué había que hacer? La derivada del producto. Básicamente, se me queda. ¿Sí? Bueno, esto. La FEM. La parte derecha ya es la que resolvimos acá. Es la que da menos 40 volt. Ah, menos 40 microvolt, perdón. Y bueno, la parte izquierda es la incógnita. Si derivamos esto en función del tiempo, me termina dando A por... Sí, A Tesla sobre segundo. Sobre segundo por la sección, que la sección tiene esta fórmula. Está en 100 centímetros cuadrados más 1 centímetro cuadrado por segundo. Más menos 40 microvoltios. No, perdón. Casi me mando una cagada. Esto es menos 40. Así que esto es 40 positivo. Lo juego en eso. O sea, más 40 microvoltios. ¿Vale? Bueno, fíjense que me termina dando una FEM dependiente del tiempo. A diferencia del ejercicio de negrita más. ¿Vale? Así que querían que en 5 minutos esto sea 0. ¿Vale? Así que bueno, empezamos. FEM en 5 minutos. ¿Cuánto es 5 minutos en segundos? 300. 300. Me termina dando menos esto. Ve. Solamente que acá voy a reemplazar 300 segundos. Bueno, esto tiene que ser igual a 0. Y bueno, es el despeje de una cuenta nada más. Se me queda A por Tesla sobre segundo. 100 centímetros cuadrados. Más 1 centímetro. Bueno, a poner 300 centímetros cuadrados.
más 40 microvolt, tiene que ser igual a 0. Bueno, así que si hacemos la cuenta me termina dando A por Tesla sobre segundo por 400 centímetros cuadrados es igual a menos 40 microvolt. En vez de volt voy a poner Tesla metro cuadrado sobre segundo, capo. Y ahora acá juguemos un cachito con las unidades. Puedo pasar de centímetro a metro o viceversa. $40 micro. Vamos a poner por 10 a la menos 6 para no confundirme. Tesla, y en vez de metro cuadrado voy a poner 100 centímetros todo el cuadrado. Bueno, genial. Tesla, se va con Tesla. Bueno, esto me termina dando menos 40 por 10 a la menos 6 por 10.000 es esto, ¿no? Centímetro cuadrado dividido 400 centímetros cuadrados. Fíjense que A me está dando adimensional, y si se fijan cómo viene definido A, tiene que dar adimensional, ¿saben? Porque ya sus unidades estaban externalizadas, si se quiere. ¿Saben? Tesla sobre segundo fue escrito aparte. Así que A efectivamente me tenía que dar adimensional. Ahora, pregunta. ¿Yo podría haber notado de entrada que A me tenía que dar negativo? ¿Qué opino? Si aumenta la sección, aumenta el flujo, así que necesitas que el campo se achique, ¿no? Básicamente, porque imaginemos qué pasaba si era al revés. Si A era positivo, entonces no solamente el flujo aumentaba por ¿cómo se llama? Porque la sección aumenta, sino que también el flujo hubiese aumentado porque el campo era cada vez mayor. Así que tenía dos motivos para que crezca el flujo. Si el flujo no crece, recontra crece, ¿por qué goma la FEM daría 0? Debería darme más negativa todavía la FEM, ¿sabes? Así que la única forma de que la FEM pase a ser 0 en algún momento es que el campo ya de por sí se esté oponiendo. ¿Ah? Pero bueno. ¿Alguna duda con eso? Genial. Faltaría lo que sería el ejercicio de la primera parte. ¿Este no lo tomaron en un parcial? ¿En un parcial o en un recu? En uno de los dos no lo tomaron. Bueno. Tiene una distribución superficial de carga uniforme e igual a menos 3 microcoulombs sobre metro cuadrado, ubicada sobre el plano x igual a menos d. Puede considerarse infinita. Y una carga puntual, 9 microcoulomb, en la posición d 0, 0, siendo d 0,2 metros. Me dicen, calcular la expresión del campo eléctrico total en todo el eje X. Hagamos un dibujito de qué es lo que está sucediendo.
X igual a menos D. Vamos a ubicarlo por acá. Voy a ponerlo en azul para enfatizar que es negativa. O sea, ahí hay un plano. Pero bueno, estoy viendo un corte lateral. Y en D hay una carga puntual positiva. Acá. Bueno. Entonces, acá me están dando el sigma. Que acá es donde ustedes pueden decidir cómo trabajar. Si toman el valor absoluto de sigma y ya el signo lo tienen en cuenta, o toman sigma como negativo, que es lo que voy a hacer yo, y después trabajan con escalares. También eso es criterio de cada uno. Entiendan lo que están haciendo nada más. Esto va a ser pu. Bueno. Entonces, lo que me piden es calcular la expresión del campo eléctrico en todo el eje X. El campo eléctrico de un plano. ¿Saben cómo se calcula? O sea, primero que nada, superficial, carga uniforme. Se entiende que es un plano lo que les dan, ¿no? ¿Cómo era la expresión de un campo eléctrico causado por un plano? Sigma sobre 2 epsilon 0. Efectivamente. Esto sería el módulo, si se quiere, ¿no? Vamos a pensarlo vectorialmente. Vos te llamas 1 y vos te llamas 2. E1, vectorialmente, termina dando menos sigma sobre 2 epsilon 0. Sigma sobre 2 epsilon 0. O sea, es una función partida, ¿no? Esto sería siempre y cuando sigma es negativo. Ahora, ¿esta para cuándo es válida? Sería para X mayores a menos D. Menores a menos de. Por eso decía, no, menores a mayores a menos de sería. Por eso decía, no se confundan con los signos. Ah, si ustedes reemplazan un valor negativo acá, esto les termina dando que apunta para la derecha. Ah, así que fíjense en el dibujo. Para el caso del plano, de este lado me tiene que apuntar para la derecha. Las cargas negativas tienen campo eléctrico atrayente. ¿Eso se ve? Alternativamente, lo que podían hacer es hacer esto tomando el valor absoluto de sigma. Eso es criterio de cada uno, pero tiene que estar especificado. Estos juego con eso. Bueno, entonces campo eléctrico 1 lo voy a dejar así. Ahora, el campo eléctrico 2, por cierto, si alguien está en bola sobre cómo se deduce esto, el video donde explico la ley de Gauss, que está subido a YouTube, tiene la deducción del plano. Se llama cómo se usa la ley de Gauss. Así que si alguien tiene dificultades llegando a esa expresión, está el video aparte. La idea es en el final hacerlo, ¿no? Tipo la deducción. Pampillo siempre decía, fíjate si a qué apunta el ejercicio, y en este caso, sinceramente, está ambiguo. Así que ya me levantaría y le preguntaría al profe, che, ¿querés que lo deduzca? Ok, buenísimo. Sí, si hay tiempo de deducir. Claro, 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 claro. Ahora, ahora, esto era el campo eléctrico causado por esto. ¿Y el de la carga puntual?
¿Cómo se calcula el campo eléctrico de una carga puntual? El módulo, ¿cómo se calcula? KQ sobre R cuadrado. KQ sobre R cuadrado. Literal la segunda fórmula que le dan en toda la materia, ¿no? Ahora, vamos a traducir esto a una forma vectorial. Ah. ¿R qué es? La distancia de la carga. La distancia de la carga. ¿Está bien? Así que yo podría escribir esto en función de una distancia R genérica a la carga, pero entendiendo que estoy en el eje X, se puede calcular más directo eso, ¿no? Pensemos. Si yo estoy acá, en un valor de X, ¿cómo se calcula la distancia? Vamos a ponerle cursiva. ¿Cómo se calcula la distancia desde acá hasta acá? X menos D. Claro, X menos D. También quiero correr este 2 porque parece que dice 2D. ¿Sabes? Y si yo estoy del lado izquierdo de eso, o sea, si yo estoy acá, ¿cómo se calcula esta distancia? ¿X menos D también? Perdón. Ya. Si yo estoy, no sé, acá. Ese es mi valor de X. ¿Cómo se calcula esta distancia? No, ahora sí, D menos X en ese caso. D menos X. ¿Está bien? Así que del lado derecho es X menos D, del lado izquierdo es D menos X. ¿Está bien? Así que uno podría decir, bueno, módulo. Y escribir algo así. KQ sobre, ¿cómo se llama? KQ sobre módulo de X menos D. Para la derecha, o vamos a hacerlo más fácil. KQ sobre X menos D. Para la derecha, si X es mayor a D. Y KQ sobre D menos X en menos I, si X es menor a D. Pero lo que quiero que se vea es que la partición es medianamente al pedo. ¿Por qué? Porque este menos, indicativo de para dónde es el campo eléctrico, me lo puedo llevar acá. ¿Lo ven eso? Perdón, estoy diciendo una boludez enorme. Estoy diciendo una boludez enorme. Voy a necesitar partirlo en primer lugar. ¿Por qué? Porque lo estoy escribiendo mal. Esto va al carajo. Me estaba confundiendo con potencial. Así que sí, la partición la voy a necesitar. Pero la expresión queda igual. Porque poner x menos d o d menos x al cuadrado es lo mismo. ¿Saben? Bueno. ¿Esto se ve? Modificaste la segunda de abajo, ¿no? No debería como Sí, porque al morir fin y al cabo el podría menos. dejar acá d menos x. Pero es lo mismo. Si está al Ah, cuadrado. claro. Claro, como está el cuadrado es lo mismo. Listo. Esto se puede escribir más conciso en una sola, pero ya en mi opinión pierde la pena si hacen eso. Y decir, esto es KQ sobre x menos d al cubo por... no, sería módulo de x menos d al cubo por x menos d. Y eso termina escrito todo en función de una sola, pero medio que no hace falta. Es lo mismo. Si quieren escribirlo más conciso sería así, pero no se están haciendo muchos favores. Bueno. Este ejercicio ya me lo pidieron en una particular y literal peché lo mismo.
No me equivoqué con potencial. Bueno, así que esos serían los dos campos eléctricos por separado. Bueno, vamos a juntarlos. Si lo juntamos, que eso es lo que decía, calculamos el campo eléctrico en todo el eje X, me queda esto. Este. Por ponerlo así. Si X es menor que menos D. Después, en el caso intermedio voy a tener este por parte del plano. Y esto se mantiene igual. Y si estamos entre menos D y D. Y bueno, el último caso es positivo, positivo, ¿no? Sí, X es mayor a D. Bueno, así que ahí está la expresión del campo eléctrico. Pueden, si van a hacer las cuentas, hacerse un poquito de favores, entendiendo que K es 1 sobre 4 pi epsilon 0. ¿No? Y bueno, ahí queda un poquito más lindo la cuenta, pero va. ¿Alguna duda con esto? No, se entendió. Perfecto. Pues me dice, ¿qué trabajo debe realizar un agente externo para trasladar en forma cuasiestática una carga positiva desde A hasta B? Entendiendo que A está menos 2D de 0, sería acá, hasta B, que es el origen. ¿Saben? ¿Alguien me sabe decir a ojo qué signo va a dar eso? Tengan en cuenta que el dibujo está a escala, ¿eh? Ahí les estoy tirando un centro. ¿No notan un cierto paralelismo con el primer ejercicio en cuanto a los potenciales? ¿Qué equipotenciales tiene el plano? ¿Qué forma tienen sus equipotenciales? Otros planos. Otros planos. ¿Y por qué me estoy mencionando eso? El plano que pasa por A y el plano que pasa por B, ¿qué va a pasar?
Dale, muchachos. Si ustedes tienen 2 neuronas, yo tengo una a esta hora. Así que, ¿qué pasa con estos planos? Están a la misma distancia. Entonces, La diferencia potencial del plano es cero. este es equipotencial con este. Están a la misma distancia. ¿Sabes eso? Se aprecia eso. Así que la diferencia de potencial causada por el plano es cero. Ah, se puede ver gráficamente que A y B son equipotenciales. Así que el ejercicio se reduce a darle pelota, que es lo que sucede con Q, nada más. ¿Está bien? Así que, entendiendo que para esta cuenta solamente le voy a tener que dar pelota a Q, ¿qué me queda del trabajo externo? ¿Positivo, negativo o cero? Positivo, ¿Por qué positivo? porque era el trabajo, la fuerza externa era menos Q0, y la integral del campo eléctrico. Sí, pero visto con, visto con menos formulita. Vas en contra del campo. Voy en contra del campo. ¿Y qué pasa con eso? Tenés que hacer fuerza para llegar, para avanzar, digamos, básicamente así. Básicamente, la fuerza externa es por definición contraria a la fuerza electrostática. La fuerza electrostática va a ser para afuera, la fuerza externa, por ende, va a ser para adentro. La fuerza externa me está dando en el mismo sentido que, más o menos, en el mismo sentido en el que me estoy moviendo. ¿Sabes? Así que va a ser positivo. Si lo llevamos a las cuentitas, el trabajo para ir de A hasta B va a terminar siendo la carga por BB menos BA. ¿Está bien? Bueno, ¿esto cómo lo averiguan? El potencial de una carga puntual, ¿cómo se averiguaba? ¿Se acuerdan? Había formulita para eso. O si quieren, así. Ah, bueno, KQ sobre R, básicamente. Tomando la tensión de referencia 0 en el infinito. Esto funcionaba para cargas acotadas. Así que esto va a terminar dando Q1 por KQ sobre la distancia hasta B, básicamente, menos KQ sobre la distancia hasta A. Me queda Q1 por K por Q, 1 sobre RB menos 1 sobre RA. ¿Están? Fíjense que RB es esto y RA es eso. RB es más chiquito, así que 1 sobre RB va a terminar dando más grande que 1 sobre RA. ¿Están? Lo que estoy llamando RB, ¿cuánto vale? Miren el dibujo. D. D. Y lo que estoy llamando RA, Sería la raíz de 4D cuadrado, ¿puede ser?
raíz de 4D cuadrado. O sea, ¿cuáles son los catetos? 3D 3D y D. y D, efectivamente. Se me termina dando raíz de 4D cuadrado 2D. No, igual no era 4, era 10. Sí. Ah, porque si alguien está en la lona sobre qué goma estamos haciendo, estamos calculando esa distancia con Pitágoras. Bueno, así que podríamos reemplazar esto. K por Q por Q1, 1 sobre raíz de 10 por D menos 1 sobre D era esto, ¿no? O sea, que K por Q por Q1. Pensando. Algo hice mal acá, ponerlo al revés. Eso es lo que hice mal. Ya. Vamos a hacer así. Me parece que estoy poniendo Q ahí. Y ahí. Entonces teniendo así sobre D, 1 menos 1 sobre raíz de 10. Y bueno, ahí me quedará un numerito lindo que me va a dar un trabajo. Bueno, genial. Ese era el trabajo para ir de A a B. De nuevo, si no lo querían hacer por equipotenciales, podían hacerlo con la integral. Para el caso de la carga puntual, para el plano sí tenían que usar equipotenciales. ¿Qué camino les parece cómodo para ir de acá hasta acá si tenían que hacer la integral? Una recta que vaya de. De A a B, se vuelve un dolor de huevo eso. Los caminos cómodos son aquellos que son perpendiculares o colineales al campo eléctrico. ¿Ah? Así que el camino más cómodo que se me ocurre a mí es esto. Ir de acá hasta acá a lo largo de esta circunferencia, donde el campo eléctrico va a ser perpendicular a la trayectoria, por ende su trabajo va a ser 0, y después así. Y para calcular desde acá hasta acá, hacían el campo, la integral del campo, si lo querían hacer con integral. ¿Vale? Pero bueno, era mucho más simple esta cosa y ya está. El potencial causado por cargas acotadas. Bueno, y después el C, calcular la divergencia del campo eléctrico en la posición B, que esta es una pregunta que me hacen muy seguido. ¿Entra Maxwell? Yo siempre digo, sí, pero esto es lo que puede entrar de Maxwell. Primera ley de Maxwell, que es la ley de Gauss. Divergencia del campo eléctrico, ¿a qué es igual? Rho sobre epsilon 0. Rho sobre epsilon 0. ¿Cuánto vale Rho en el origen? 0. 0, listo. Fin de la pregunta. No les van a hacer la pregunta obvia, pero imposible para esta materia, de cuánto vale la divergencia del campo eléctrico acá. ¿Por casualidad alguien sabe esa respuesta? ¿Cuánto vale Rho ahí? ¿No era infinito? Es localmente, puntualmente infinito. Eso tiene un nombre cheto. Pero sí, es infinito. La divergencia, el Rho pasa a ser lo que se llama una delta de Dirac. Es una distribución que vale infinito en un punto en particular y para el resto vale 0. Así que no les van a preguntar eso. Siempre que les pregunten esto va a ser en algún lugar donde claramente el Rho valga 0. Bueno, o alguna distribución volumétrica de carga donde el Rho sea dato. ¿Alguna duda?
Bueno, ¿Tenés alguna idea de lo que crees que vayan a tomar? sí, ¿sabes lo que entra mañana? Mañana entra esto.